El IMER y Radio Ciudadana presentan Zona E, un programa de Reinventa, incubadora de ideas AC, con Carlos Acosta. Zona E, reinventa tus ideas. Hola nuevamente, bienvenidos a Zona E, la zona del emprendimiento. Reinventa, incubadora de ideas, te invita a pensar diferente y hacer las cosas con un impacto social. Esta ocasión vamos a hablar de un tema totalmente distinto al de nuestros programas, porque hoy vamos a hacer un debate y empezaremos platicando sobre el ecosistema emprendedor y visualizando qué hace falta para cambiar, sobre todo algo que se puso de moda, los eventos en el ecosistema emprendedor, donde están invitando a emprendedores a ser innovadores, a traer proyectos. Sin embargo, no vemos un cambio trascendental para el beneficio de los emprendedores y del ecosistema en sí mismo. Y para eso hemos invitado a un par de amigos que ya han escuchado en otros programas acerca de sus organizaciones. Me permito darle la bienvenida a nuestro buen amigo Javier Mestre, director de Corresponsables México. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias, muy bien. Un saludo para todos. Y bueno, bienvenido a este programa. De la misma manera, le damos la bienvenida a Juan Pablo Espinosa de los Monteros, director de comunicación de Catapulta Fest. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? Fue fácil llegar, ¿verdad? Uh-huh. Sí, facilito. Buenísimo. Esperemos llegar así a la propuesta de este debate. Para ustedes, ¿qué significa ser parte del ecosistema emprendedor y qué deberíamos hacer para poder cambiarlo, dinamizarlo, hacerlo que genere mayores impactos? Creo que el ecosistema emprendedor en sí es como un término pues muy abstracto, ¿no? O sea, ¿es cierto? Yo creo que más bien en México hay ciertos focos importantes en el país, como en México, como en Monterrey, como en Guadalajara, en ciudades grandes, donde hay ciertas comunidades que se dedican a emprender en términos de tecnología, de innovación social, o que queramos verlo. Pero en sí yo no creo que en México exista un ecosistema. ¿Podríamos decir que hay comunidades? Hay comunidades de emprendedores, okay, pero no tenemos la robustez, por ejemplo, como la tiene la India o Estados Unidos. Todavía no llegamos a esos niveles. Yo esperaría que durante los próximos años, cuando la gente y sobre todo el gobierno se dé cuenta de la necesidad que tenemos de implementar tecnología y comunicación para nuestros procesos de trabajo y nuestra forma de vivir, pues sí podamos aspirar a ser una comunidad o una sociedad muchísimo más emprendedora en ese sentido, pero creo que el ecosistema todavía es una aspiración. Ok, ¿y tú qué opinas, Javier? Bueno, yo ya no tan por el acento, ¿no? Que soy foráneo, entonces quizá a lo mejor no conozca profundamente cuál sea la situación. O sea, nosotros somos un medio de comunicación, entonces yo creo que nuestra parte no es dar a conocer todos estos proyectos, ¿no? de emprendimiento que se puedan acometer para a lo mejor, bueno, pues ser parte de ese ecosistema y favorecer ese ecosistema. Si Juan Pablo, bueno, pues como dice, ¿no? Todavía estamos lejos, ¿no? de considerarnos un ecosistema, quizá a lo mejor lo que haga falta es interconectar esas comunidades, ¿no? De alguna manera. También creo que sí que es verdad que en los ecosistemas creo que también tienen que ser muy locales, ¿no? O sea, tienen que responder a las necesidades locales o a las realidades locales de cada, pues valga la redundancia, ¿no? De cada locación. De cada local. De cada territorio. De cada territorio, ¿no? Pero sí, o sea, quizá, bueno, pues nosotros como medio de comunicación lo que debemos hacer, y bueno, o como periodista, ¿no? Reclamarle también a los medios de comunicación, ya sea a los tradicionales o a los nuevos, el echar un poco más el vistazo, ¿no? hacia este ecosistema o hacia este mundo de los emprendedores. Porque aquí lo que veo es que nos fijamos mucho en los empresarios de éxito, en los empresarios de cuna, ¿no? Y contamos como historia de éxito y el empresario de cuna que dice, no, yo empecé desde bien abajo. Bueno, pero tú tienes un nombre, tienes un apellido, ¿no? Y a veces yo creo que hay que, más que nada para motivar también a la gente a empezar, porque es bien necesario, yo creo, en un país como México. Claro, y además, bueno, hay una realidad. En México estamos en ciernes. Ha iniciado el proceso y la vinculación del tema de emprendimiento. No estábamos preparados, en realidad esto se dio como una moda y se han empezado a construir estas comunidades o estos grupos donde precisamente se han enfocado a desarrollar sus propuestas a través de proyectos y están buscando la sostenibilidad. No son los experimentados empresarios que ya llevan años en los distintos sectores. Sin embargo, creo que hay una responsabilidad y un tema que nos compete a todos. ¿Cómo podemos empezar a ligar a estos empresarios tradicionales que ya hicieron su riqueza, su fortuna o que ya hicieron su empresa y su negocio exitoso con los nuevos que sí les hace falta este empujoncito, compartir esa experiencia, aprender de los demás, porque no todo tampoco es innovación y no
todo es tengo la última idea que va a venir a revolucionar el cambio. Exacto. Yo creo que, bueno, en esos términos también me gustaría irme un poquito para atrás. Creo que el emprendimiento, que va muy de la mano de la innovación social y la innovación tecnológica, es algo sumamente positivo, así como es la educación, como estamos platicando ahorita. Sin embargo, el hecho que tengamos un evento, o si queremos cuantificarlo en México, tengamos 10,000 emprendedores en México, ¿no? Que se dediquen a temas de tecnología, de innovación, lo que tú quieras. Creo que ese número no es realmente relevante. Claro. En realidad, la parte importante de la innovación tecnológica es la robustez de la misma tecnología y de la misma idea, porque hay algo que sucede aquí en México, y yo lo he visto mucho, por ejemplo, en todas las startups companies que están abriendo aquí en el DF, sobre todo, que son fugaces. Son ideas que tardan cierto tiempo en desarrollarse, y a la hora de la implementación, si no es lo suficientemente robusta, por así decirlo, se cae, ¿no? Entonces Cierto. se convierte en algo mucho más... En sí la tecnología y la innovación en el emprendedurismo es algo muy frágil. O sea, por ejemplo, en términos de, no sé, redes sociales, nada más hay un Facebook, nada más hay un Twitter, ¿me entiendes? O sea, y son cosas que se han enrobustecido, por así decirlo, durante el tiempo por su propia tecnología y por la propia idea que crearon. Pero en sí, en México pasa, y no solamente en México, en todo el mundo pasa, que hay millones de ideas. Y estas ideas te las pueden contar, puede llegar un emprendedor con un Angel Venture y a buscar su fondo de capital de inversión, lo consigue, y luego al año ya no sabe ni qué hacer, porque en la implementación su idea pues Cambió no, todo. y no tienen los puestos de trabajo suficientes para hacerlo. Entonces creo que más bien, yo creo que en esos términos deberíamos de darnos un paso para atrás y ver de qué forma están llegando esas ideas a implementarse. O sea, yo creo que el exceso de tecnología no es necesariamente bueno. ¿Por qué? Porque mira, esta mesa en la que estamos sentados aquí, esta silla, es un invento que tiene muchísimo tiempo, ¿no? Y es algo que ha permanecido durante muchos años. Sin embargo, para llegar a crear algo tan sólido como una silla que sirve y que le sirve a todo el mundo, como la rueda, como otro tipo de cosas, esto sigue siendo tecnología. Pues la gente piensa en tecnología y piensa en robots y piensa en otras cosas. Pero en realidad, si queremos innovar en términos tecnológicos, sí tenemos que ser muchísimo más ágiles y muchísimo más específicos en las ideas que queremos implementar. Y ya de ahí que se desarrolle una comunidad, y esa comunidad se convierte en un ecosistema como el que aspiramos, pues fuera lo ideal, ¿no? Pero sí creo que la tecnología es importante verla por lo que es, y no aspirar siempre a la máxima idea de hacer robots y hacer cosas en impresoras 3D, cuando en realidad, si hablamos en términos de integración comunitaria como lo estamos haciendo ahorita, por ejemplo en Oaxaca o en otros estados del país, hay cosas muy interesantes que están pasando con cosas muy rudimentarias. Cierto, totalmente. Yo podría rescatar que también es parte de esta ola que se presenta como una moda, en donde no se ha sabido exponer bien qué es el emprendimiento, y como dices, referenciarlo desde el primer paso, porque estamos en el segundo. Todo mundo pretende ser emprendedor, todo mundo quiere generar la última innovación, todo mundo quisiera crear su propia red social. Todos queremos ser Mark Zuckerberg. Exactamente, y creo que no se trata de eso. No. O sea, el rescate está en que también hay un proceso de comunicación que no ha logrado ser efectivo, y que además nos queda muy poco tiempo, y donde te pediría, Javier, tú a nivel de comunicación, ¿qué verías o qué qué oportunidad le encuentras de generar un mensaje para vincular a emprendedores, para invitar, pero desde este primer paso? Igual, bueno, Carlos, como querías hablar también de los eventos, creo que los eventos se abusa mucho de los casos de éxito, ¿no? Sí. Todo el mundo está exponiendo aquí. Bueno, aquí es verdad que también me sorprendió cuando llegué lo de las Fuck Up Nights, ¿no? Y estas historias. Pero creo que hay que ver a detalle cada proceso en el que está un emprendedor, y que los emprendedores tengan acompañamiento en cada uno de esos procesos, ¿no? O sea, es decir, no solamente en el arranque, en el de vámonos, ¿sabes? Que luego pueda convertirse en un bluff, ¿no? Como creo que comentaba Juan Pablo, ¿no? Que pueda llegar y no alcanzó la robustez y ahí se cayó, ¿no? La cosa ahí se quedó. Entonces yo creo que a la hora de comunicar, creo que también hay que comunicar bien esos procesos por lo que puede pasar un emprendedor, para que no solamente nos quedemos con las historias de éxito y al final lo que pensemos es que, bueno, esto es la panacea, ¿sabes? Esto es jauja y todo el mundo puede ser exacto, ¿no? El creador de Facebook o... No, y súper importante, porque nos venden la historia de que es caso de éxito, pero no sabemos que día tras día tienes que ir construyendo ese éxito para mantenerlo, porque eso es fugaz, es un título nada más comunicacional o nobiliario que nos ponemos. Sin embargo, pues hay todo un proceso detrás, como bien lo han dicho, y habría que pensar entonces formas más creativas de poder comunicar y de poder transmitir
qué es lo que está detrás de todas estas figuras, ¿no? Y de todos estos personajes presentados de esta manera, ¿cierto? Sí, ¿cuántos casos de fracasos hay por cada caso de éxito también? No, lo que pasa es que en realidad no creo que sean casos de fracaso también. Yo consideraría más bien que son experiencias que no pudieron concretarse y eso te permitió empezar a construir tu verdadero camino hacia ese éxito. Les voy a pedir por favor que compartan sus redes sociales personales por si el público quiere dejarles un mensaje y comunicarse con ustedes. ¿Algún Twitter o Facebook? Sí, mi Twitter es @JuanPabloEMT. @JuanPabloEMT. Y el mío es @JaviMestre, mayúsculas la J y la M. Muy bien, pues ya han escuchado y si me quieren escribir algo, pues @acosta_de_que. Vamos a ir a un corte y regresamos a Zona E. No se vayan. Síguenos en Twitter, @reinventaac y Facebook, facebook.com/reinventaac. Quédate y sigue escuchando Zona E. Esto es Zona E. Continuamos. Escríbenos a contacto @reinventa.org.mx. Hemos regresado a Zona E, la zona del emprendimiento con Reinventa Incubadora de Ideas, y seguimos platicando acerca de lo que hace falta en el ecosistema emprendedor para poder realmente lograr casos de éxito. Y uno de los temas que teníamos en el corte es acerca de los eventos. Actualmente hay cada vez más eventos y que convocan y que dicen sé emprendedor y te invitamos y trae tu idea y luego alíñate a si resuelves problemas del agua, si resuelves problemas del medio ambiente. ¿Hasta dónde tiene que llegar esto? Porque al rato vamos a convocar a ver si resuelves el problema de cocinarme en mi casa, ¿no? Sí. A ver, ¿ustedes cómo ven esta situación? Yo creo que en términos de contenidos es muy positivo que siga habiendo eventos y que la ciudad se inunde de eventos de innovación social, de emprendedorismo, de cualquier tipo de tema de interés. Yo creo que es muy interesante si esos eventos se permiten compartir el contenido para afuera, ¿no? Porque muchas veces también son como proyectos un poco elitistas en donde nada más puedes pagar y cierta cantidad de gente puede acceder a ello. Cierto. Por eso me gusta mucho a mí, por ejemplo, lo que es TED, que independientemente de que no estás invitado tú a la plática porque tú tienes que tener una invitación personal para ir a ver la plática. Ellos comparten todo su contenido. Uh-huh. Ese contenido está en la red y eso creo que es muy positivo para que la gente pues le llegue ese tipo de información y vean los puntos de vista de cada persona y eso siempre es positivo. En términos de cómo ayudan esos eventos específicamente al ecosistema emprendedor, como estamos diciendo, ahí sí yo pusiera bastantes dudas, porque pueden ser en cierta forma cosas muy aisladas. También este tipo de eventos, si no hay un tipo de seguimiento, como lo platicábamos en el corte pasado, un tipo de seguimiento a este tipo de proyectos, sobre todo a ver en qué etapas están los proyectos, porque muchas veces una persona que está desarrollando este tipo de proyectos piensa que está en cierta etapa y en realidad en su proceso está en otra completamente. Entonces también como que la parte de seguimiento sea muy importante, creo que es básico, pero creo que es positivo en general. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que es eso, luego la continuidad, ¿no? Que pueda tener un evento, el feedback que puedas recibir en un evento. Yo creo que puede ser muy importante. Sí que es verdad que no hablo de que haya a lo mejor un abuso, ¿no? del sistema de los eventos. Al final, pues esto creo que quizá responda también a veces, pues sí, a una moda, a un momento en el que digas, oye, aquí hay business, ¿sabes? Si empezamos a organizar eventos de este tipo, ¿sabes? Es lo que interesa y esto atrae a gente, pero bueno, pues como manzana madura caerá, ¿no? Lo que no esté bien planteado, lo que no tenga utilidad, creo yo. Entonces, yo creo que lo que apunta Juan Pablo son unos puntos muy buenos, ¿no? Que haya un seguimiento y que realmente... Luego también eso, ¿no? Que la gente reciba retroalimentación, ¿no? De lo que está haciendo. Y en los eventos se encuentran muy buenos proyectos, iniciativas, emprendedores, hablando de las personas que están motivadas y que tienen todas estas características para echar a andar ese proyecto. Sin embargo, también hay algo que frena lo que tú expresabas, Juan Pablo. Después de un evento, ¿cómo ayudas a desarrollar? Bueno, hay alguna serie de servicios, hay incubadoras, aceleradoras, hay consultorías. Sin embargo, esto tiene un costo, porque finalmente cada vez hay menores subsidios y es más difícil, hay más competitividad. ¿Cómo se podría ayudar a resolver a los emprendedores que traen, sobre todo en los jóvenes, que traen buenas ideas, que traen buena capacidad para desarrollar sus proyectos
pero que no cuentan con recursos para decir, híjole, ¿cómo desarrollo? O sea, regularmente en nuestra experiencia conocemos a chavos que ya echaron a andar solos y que poco a poquito pueden ir levantando y que el apoyo no lo tienen precisamente por falta de recursos, porque le dedican al proyecto y después hay una gran brecha entre el inicio y poderse profesionalizar. Digo, hay varias opciones, sobre todo en términos de financiamiento. Ya no estamos como estábamos antes, que eso es algo muy positivo para nuestra situación actual. Creo que el crowdsourcing es una muy buena opción, es decir, el fondeo colectivo. En Estados Unidos está jalando muy bien Kickstarter, que ha fondeado muchísimos proyectos de impacto social sobre todo, y de tecnología. Aquí tenemos Fondeadora. Que es muy buena también y que es una plataforma bastante accesible y bastante fácil de usar. Yo lo he usado personalmente para proyectos míos y me ha funcionado bastante bien, aunque ha sido proyectos chicos, sobre todo de cine. Pero también encontrar el balance y la relación entre la capacidad de fondear y la capacidad de implementar. Ahí yo creo que es como la parte más difícil, porque independientemente de que tengas los recursos, y lo veo con muchas startup companies de aquí, el DF, como les mencioné ahorita, tienen los recursos y les dan un fondeo bastante positivo o bastante que los deja de problemas, los deja vivir 1 o 2 años bien, pero en términos de su implementación de sus propios procesos estamos todavía como que muy atrás. O sea, creo que tenemos que encontrar ese equilibrio entre el fondeo y tu propio proceso. Y depende de cómo te quieras fondear. También hay muchas personas que se fondean de otra manera, ¿no? No necesariamente buscando capital en algún fondo o algo así. Cierto, totalmente. ¿Y tú qué opinas, Javier, acerca de estos procesos de facilitación? ¿Qué podrían hacer las empresas socialmente responsables que ustedes tienen una amplia relación con nuevos emprendedores? Relatamos casos, ¿no?, en nuestras publicaciones, ¿no?, de empresas que sí que apoyan el emprendimiento. Ya no solamente de puertas afuera, sino incluso dentro, ¿no? Apoyan el intraemprendimiento, porque además eso les va a ayudar. No sé si luego sea un tema que quieran a lo mejor profundizar, pero yo creo que con el intraemprendimiento también favoreces, ¿no?, el mantenimiento del talento dentro de tu organización. O sea, es decir, dentro de tu empresa, trabajadores que puedan dedicarse a emprender. Ahora, hoy en día que estamos hablando, que se habla tanto de los millennials, ¿no?, que es otra forma diferente, otra cultura, ¿no?, diferente de entender el mundo del trabajo. Pues a esta gente, si no la tienes, digamos, satisfecha, bueno, les está pasando a muchas empresas de Silicon Valley, ¿no?, en el que vemos ese movimiento de mucha flotación, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, pues también puedes apoyar dentro de tu empresa a gente que diga, oye, pues mira, yo te quiero desarrollar este proyecto dentro de ustedes, ¿sabes? Pues favorecer ese tema. Pero yo creo que sí que las empresas, las empresas yo creo que que tienen que apoyar, ¿no?, a que existan también pues más emprendedores, pero bueno, y además porque tienen la experiencia. Muchos directivos de ellos, ¿no?, tienen la experiencia, ¿no?, que puedan compartir y que puedan a lo mejor acompañar. Yo conozco casos aquí en México, no lo conozco, pero en España sí conozco casos, por ejemplo, de seniors que se dedican, ¿no?, a hacer el acompañamiento. Instituciones de gente ya retirada, ¿no?, jubilada, que decimos en España, que organizan instituciones para hacer ese acompañamiento a emprendedores, ¿no? Claro. Para que escuchen la voz de la vejez, ¿no? Que a veces es muy la voz de la experiencia. Es como un tipo de coaching, por así decirlo. Sí, de coaching. Sí, es muy valioso. Hoy vemos que hay gente que se retira, en España la edad de retiro es a los 65 años, ¿no? Pues que a los 65 años todavía se considera lo suficientemente activas, ¿no? Como claro. Sí, activos y productivos, por supuesto. Tienen toda la razón, hay que rescatar a los mayores y compartir con las experiencias. ¿Cómo ayudamos a reducir la brecha simplemente en la comunicación de los jóvenes, los millennials, con la gente mayor, que además tienen parámetros totalmente distintos y entendimientos de la vida diferentes? Primero los millennials tienen que salir de la casa de sus papás. Esos son los únicos señores de convivir. Bueno, no te van a hacer caso muchos, pero es una opción. Tampoco es por opción, que muchas veces es por necesidad. Sí. Vivir en casa de... Cierto. Sí, aunque ni quedas aquí en México, creo que es un fenómeno muy, muy interesante. La cantidad de gente de clase media alta que vive con sus papás. Uh-huh. de mi generación. Digo, yo soy millennial, según yo. Sí. Pero... Sí, quizá exista demasiada sobreprotección o... No, demasiado, o sea, pues es que... ¿Es demasiada comodidad o será? Es comodidad, yo creo, y a lo mejor un poquito de como estar en su zona de confort, ¿no? Ya como... Aquí, por ejemplo, una pregunta que tengo para ustedes. Aquí en México, por ejemplo, ¿el emprendimiento también está dentro de las escuelas? Digo, ya estoy hablando de secundaria, por ejemplo, ¿la secundaria? No. Yo creo que es un tema está todavía incierto. Este año, precisamente, hemos hecho esfuerzos nosotros hasta a nivel institucional y las instituciones públicas apenas voltearon a ver el espacio de oportunidad ahí. Pero no está en el currículum, ¿no? No está a la hora de, digamos, de... No, y tienes razón, es muy buena pregunta, ¿no? Sí, tenemos, pero también en México como tenemos problemas más
más directos que resolver en esos términos. Necesitamos primero que nuestros alumnos tengan escritorios y tengan pizarrones. Por supuesto, ¿no? Y aparte de eso, también un problema muy marcado. O sea, el sistema de educación pública no es lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades del momento. Exacto. Entonces, obviamente, habrá que ir trabajando en reconstruir el modelo. No venía porque a lo mejor si desde la base, o sea, desde la educación, ¿no? del chavo, de la chava, puedas a lo mejor sembrar esa semillita de tener la inquietud de yo puedo, o sea, hacer algo por mi cuenta y tal, a lo mejor pues sería más fácil a lo mejor que luego salieran de casa. Digo, a lo mejor en determinados sectores, ¿no? De la población, por supuesto. Pero hay mucha oportunidad y me parece que... Creo que ustedes aquí en México son más emprendedores que los españoles. O sea, yo aquí no... Sí, aquí... Sí. Tú tienes la referencia, por supuesto, y en España nos platicaba Marcos que precisamente no hay tanto movimiento ni tanta actitud positiva hacia este tema. Por eso. Cuéntanos, Juan Pablo, también dentro de tu generación, de tus compañeros, ¿cómo están reaccionando? ¿Están trabajando para otras empresas? ¿Ya no quieren ser? ¿Le mencionan, se automencionan godines? ¿Les gusta, no les gusta ser? ¿O cómo se entienden ahora? Pues de todo. La verdad es que hay mucho godín. Y el hecho de que sean godín yo creo que no significa que sean infelices. Al contrario, hay mucha gente que está contenta con su trabajo. Y yo creo que también lo mencionan por cotorreo, ¿no? Por convivir. Sí. Es un nuevo lenguaje. Sí. Pero en el término de ya emprender, también es en México, sobre todo en ciudades grandes como el DF, como Monterrey, como Guadalajara, Puebla, hay grandes oportunidades para las personas que quieran crear algo por su propia cuenta. Creo que aquí sí estamos como tenemos bien estructurados para poder hacer algo de ese tipo. Muy bien. Juan Pablo, Javier, nos queda una última intervención para la despedida, así que me gustaría saber qué concluyen de esta mesa de debate. Híjole, pues no sé. ¿O qué mensaje les gustaría dejarles a toda nuestra audiencia, a los emprendedores? Mira, yo como periodista voy a hablar aquí y dentro del sector de los medios de comunicación, yo creo que hay que empezar a mirar, digamos, de otro modo a cómo se está viendo hasta ahora, ¿no? El tema del emprendimiento. Yo creo que eso, el tratar de generar el cambio a través de las historias que cuentas, o sea, igual a lo mejor esto que hemos hablado al principio, ¿no? De que nos quedamos simplemente en lo superficial, ¿no? Del emprendedurismo. Yo creo que es muy importante que los periodistas pues tratemos de dar, digamos, un mejor enfoque, ¿no? A los contenidos en cuanto al emprendimiento, pues para que también nos convirtamos en herramienta de favorecer ese ecosistema, ¿no? De emprendimiento. Muchas gracias, Javier. Juan Pablo. Mi mensaje pues sobre esto, lo que platicamos al principio, demos un paso atrás. En México hay muchísimas necesidades locales que tienen que ver con las necesidades de las propias comunidades en todos los estados de la República. Entonces, la innovación no significa necesariamente sentarte en una computadora y hacer algo. Hay muchas formas de innovar. Hay que llevar esas ideas a la realidad, pero con un proceso claro de implementación y con un proceso claro de financiamiento, por supuesto, porque es lo más importante, que tengas recursos para poder realizar tus ideas en tiempo y en forma. Que claro, hay que aterrizar los sueños por medio de recursos y la aplicación. Muchas gracias por habernos acompañado. El día de hoy hemos terminado un programa más de Zona E. Y de la misma manera le agradezco a Javier Mestre, director de Corresponsables. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Juan Pablo Espinosa de Los Monteros, director de comunicación Catapulta Fest. Catapulta, muchas gracias. De la misma manera, en la operación estuvo Jorge García, producción Carolina Valle, contenido Alan Montalvo. Se despide de ustedes su servidor Carlos Acosta, esperándolos un siguiente programa. Nos escuchamos. Esto fue Zona E. Visita www.reinventa.org.mx o www.emprend3.mx. Lo que escuchaste fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Reinventa, incubadora de ideas AC. Zona E. Reinventa tus ideas.